arrancó el Parlamento abierto de la reforma eléctrica. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside el priista Rubén Moreira, inauguró el foro del Parlamento abierto acerca de la reforma eléctrica con la participación de las y los gobernadores del país. Han asistido, por cierto, está en estos momentos en vivo y en directo, estas son imágenes en vivo y en directo, han asistido Omar Fayad, gobernador de Hidalgo y presidente de la CONAGO del PRI, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México de Morena, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, también de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán de Morena, Laida Sansores, gobernadora de Campeche de Morena, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas de Morena, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí del Verde, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa de Morena, Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala de Morena, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora de Morena. También llegó el representante de la gobernadora de Baja California, quien acaba de dar a luz a su bebé. Llegó Héctor Mares Gallegos en representación de Marina del Pilar, Rosario Graham en representación del gobernador de Quintana Roo, el panredista, y Reina Domínguez en representación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García de Morena. Bueno, vamos a ver las imágenes y lo que se está diciendo en estos momentos, si me permites, Luis, en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica. Vamos a las imágenes, vamos a las declaraciones. Vamos, Luis. Bueno, no sé si no tengamos la señal, Luis. El patriotismo que hace falta tener A ver. Para parársele enfrente a cualquier gobierno y decirle, esa planta no debe ir ahí, porque ahí no le conviene a México. La planeación, ya se verá en su momento en estas foros, la planeación es un ejercicio que requiere, entre otras cosas, un conocimiento específico. Con ello estaríamos ganando México. La CFE tiene problemas, claro que los tiene, los puede resolver, los debe resolver, y esto se puede lograr con ajustes regulatorios que no requieren de ninguna manera un cambio constitucional. Termino solamente con un concepto más que seguramente va a ser ampliado posteriormente. La función social de la CFE está contemplada, incluida en el marco legal vigente a través del Fondo del Servicio Universal Eléctrico. ¿Qué hay que hacer? Más subastas, más mercado, para que ese mercado sea el que pueda transferir los recursos a la CFE y de esa manera se alcancen los objetivos. Les agradezco su atención. Buenas tardes. Muchas gracias a Rosanetti Barrios por su exposición, por su puntualidad. Sus diapositivas forman parte del acervo del foro. El acuerdo que hemos tomado es que las conclusiones se integren al dictamen y sean consideradas para su discusión. Ahora tendrá la palabra para pronunciar su exposición en un sentido a favor don Héctor Cuapio Ortiz, y le pido al diputado Rodríguez González que haga una referencia a su perfil, por favor. Héctor Cuapio Ortiz, ingeniero químico por Instituto Politécnico Nacional, cuenta con créditos de maestría en ingeniería nuclear por esa misma institución de educación superior, ingeniero nuclear por la Junta de Energía Nuclear de Madrid, España. Colaboró por 20 años en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y actualmente es profesor en la UAM Azcapotzalco y en la Universidad Autónoma Nacional
de México. Adelante, tiene por 10 minutos el uso de la palabra, ingeniero Héctor. Muchas gracias, saludo con afecto a todos ustedes y particularmente al pueblo de México. Estimo que es un momento trascendente para la historia del país porque se encuentran en el juego muchos elementos. El papel que juega el Estado, la sustentabilidad energética, la economía energética, el futuro de la electricidad, que es el parteaguas entre la infraestructura y la superestructura. Como trabajador que ha prestado servicios en Comisión Federal de Electricidad durante más de 30 años, y desde luego poniendo énfasis en la participación que a nivel nacional tienen más de 100,000 trabajadores en este momento, deseo manifestar 3 cosas. Primero, que tenemos un pasado afectante en la historia de este país y de manera particular en el sector eléctrico. En segundo lugar, quiero asegurar que los trabajadores tenemos soluciones prácticamente a todo. Así lo hemos manifestado cuando sucedió la nacionalización de la industria eléctrica. Y finalmente, nosotros creemos y deseamos que México tiene una perspectiva muy interesante en este sentido. Lo mejor es hablar con toda la claridad y con todo el rigor, obviamente haciendo a un lado toda una serie de prejuicios y situaciones que pueden parecer verdades a medias. Tengo una presentación que les pediría por favor a los asistentes, por favor no la pongan, ya se adelantaron un poco. Empezaríamos con una pregunta: ¿es necesaria la reforma eléctrica? Como ciudadanos y como trabajadores nosotros afirmamos que sí. Los integrantes de este sindicato entendemos que hoy hablar de política es sinónimo de hablar de energía. Si queremos juzgar lo que ha pasado en el aspecto energético, tendremos que evaluar lo que ha sucedido con esa política. Y desde luego, para poder medir y comparar, necesitamos un sistema de referencia. Si no hay sistema de referencia, entonces es imposible la medición. El sistema de referencia que nosotros hemos optado es el siguiente: la política energética que se ha desarrollado en este país ha sido beneficiaria del pueblo de México, ha beneficiado a la principal empresa eléctrica del país, que es Comisión Federal de Electricidad, ha beneficiado a los ciudadanos, ha beneficiado a los trabajadores. La respuesta que podemos anticipar, a reserva de comprobarlo, es que no. Por ejemplo, surgen las siguientes preguntas: ¿las políticas energéticas impuestas por los gobiernos anteriores han beneficiado integralmente a México? Decimos que no. Primero necesitamos establecer qué México queremos, y una vez que definamos eso, que ya está definido actualmente, entonces le podemos asociar cualquier modelo energético idóneo. Desde luego, este modelo energético tiene que estar sustentado con bases técnicas lo suficientemente firmes. Otra pregunta: ¿se han fortalecido a las principales empresas energéticas del país? Volvemos a decir que no. ¿Se han respetado los irrenunciables derechos de los trabajadores? No. ¿Los derechos y patrimonios de los pueblos originarios se encuentran a salvo? No. ¿Han bajado las tarifas eléctricas? No. ¿Tenemos investigación, desarrollo e innovación? No. Luego entonces los resultados son adversos. Sin embargo, por otro lado, vemos que algunos presidentes de la República, como Lázaro Cárdenas y López Mateos, representaron en su oportunidad y condujeron a esta empresa como una de las conquistas más importantes del pueblo de México. Durante esa etapa, CFE determinó el avance económico y social de la nación. La riqueza que generó permitió el financiamiento de la educación pública, el desarrollo de los programas de salud, la seguridad social, el progreso de la ingeniería, el desarrollo de grandes proyectos, la investigación, el desarrollo y la innovación. Sin esa CFE no hubiera sido posible el desarrollo industrial del país. Eso nos obliga a defender a la empresa y al país. Nuestro país se fortalece cuando, ante las propuestas que realizan los representantes del capital nacional y extranjero, se ven enfrentados al proyecto y al programa
que han desarrollado los trabajadores, así como a las investigaciones de futuro que se tienen. Ese ha sido el papel de este sindicato. Veamos los siguientes aspectos. A los trabajadores, nosotros lo hemos enfrentado, vivido y sufrido. Al igual que la empresa eléctrica nacionalizada, durante más de 50 años, todos esos gobiernos nos han sometido a diversos ataques y al mismo tiempo han destruido a las empresas públicas del sector energético. Han implementado medidas que han alterado el marco jurídico decretado por el gobierno de López Mateos el 27 de septiembre de 1960. En términos históricos y como aspecto de pasado afectante, cuando Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio, también firmó una ley del Servicio Público de Energía junto con un reglamento para concesionar a todos los particulares y transferir al capital todos los recursos de este país. A Ernesto Zedillo, las empresas extranjeras le exigieron que se otorgara certidumbre jurídica a sus inversiones y ganancias. Zedillo se sometió y en 1999 envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Esto no prosperó gracias a la intensa movilización sindical y particularmente del pueblo de México. Vicente Fox Quesada intentó culminar la exigencia de las empresas extranjeras y para ello propuso reformar la ley del servicio público, una situación que se vino abajo también gracias a la movilización de muchos mexicanos. En el gobierno de Felipe Calderón y en apoyo a los intereses privatizadoras de las empresas, este presidente demolió al país, prometió que bajarían las tarifas eléctricas y que México crecería a un ritmo agigantado. Nada de eso sucedió. Por el contrario, las tarifas subieron 28.8% en el último año de su gestión. El país se sumió en grave crisis económica, pero los únicos que ganaron fueron la iniciativa privada, las empresas extranjeras y los bancos. Los permisos de generación se multiplicaron y a partir de ahí han venido creciendo de manera exponencial hasta el momento en el cual abarcan el 62% de la generación eléctrica del país. Desde 1993, la Comisión Reguladora de Energía ha generado toda una serie de permisos a esos capitales extranjeros. En este momento suman más de 1,200 permisos. Ello les ha permitido a los capitales extranjeros crear un mercado eléctrico paralelo y eso lleva a una competencia contra la Comisión Federal de Electricidad y a eso responden las políticas privatizadoras de los últimos años. En 2013, Peña Nieto impuso una reforma energética que todavía sigue vigente. Esa reforma no fue motivada por causas nacionales, ni originadas por graves problemas en el funcionamiento de CFE. Esa reforma fue impuesta por intereses del exterior. Ocurrió en el marco de un proceso de liberación de los mercados, en un contexto global de la transnacionalización de capitales. Respondió a la lógica de privatizaciones y desmantelamiento de la capital del Estado en el contexto de todo lo que dispuso Washington en un marco de gobernanza y sumisión para América Latina. En esa reforma de Zedillo se modificaron los artículos 25, 27 y 28 y con ello se multiplicaron las ganancias que de manera exorbitante han tenido las empresas extranjeras, así como el dominio y la exclusión de la Rectoría del Estado. Uno de los principales objetivos de esa reforma consistió en privatizar para luego desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. La fragmentaron. Inicia con todo el Parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica y nosotros estamos al pendiente. Usted veía las imágenes, la exposición en vivo y en directo. Vamos a estar yendo y regresando, pero déjeme